Álvarez, bienvenidos a mi trabajo de fin de grado sobre la Catedral de Valladolid. Es un edificio de estilo herreriano con añadidos barrocos concebido en el siglo XVI bajo el diseño del arquitecto Juan de Herrera. ¿Sabías que quiso ser la catedral más grande de Europa? Si quieres, ponte las gafas y te cuento todo. Adentrémonos en la catedral. El proyecto de Juan de Herrera para la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid concibe la construcción de 4 torres, 2 en las esquinas de la fachada de los pies y 2 más pequeñas en las esquinas de la cabecera. Estas 2 últimas nunca llegaron a construirse, y en lo referente a las otras 2, se levantó primero la del oeste, a la izquierda, en el siglo XVIII, que fue la que se cayó, y después se construyó un siglo más tarde la del este, a la derecha, que es la que podemos observar a día de hoy. Ahora nos encontramos en la puerta lateral de la catedral, situada en la plaza de la universidad. Si miramos a la izquierda, podemos observar la torre. Consta de 2 partes, 2 cuerpos de base cuadrada, que corresponden al proyecto de Juan de Herrera, y 3 de base octogonal, que corresponden con el de Antonio Iturralde. Para finalizar la obra, se colocó una cúpula y después el remate de una estatua, la figura del Sagrado Corazón. ¿Quieres conocerla? ¡Subamos a la torre! En su afán por convertirse en la catedral más grande de Europa, el proyecto de Herrera quería llegar hasta aquí. Estaría tan cerca de la iglesia de la Antigua que probablemente hubiera desaparecido de realizarse el proyecto, dada la cercanía entre las 2 iglesias. De haberse realizado, ocuparía parte de las ruinas de la Colegiata de Santa María la Mayor. En la actualidad, la catedral es una iglesia de 3 naves, una central y 2 laterales, con capillas entre los contrafuertes. Este modelo sería el proyecto ideal de Juan de Herrera para la catedral vallisoletana. Su proyecto de 1580 consta de una iglesia con planta de cruz latina. Con respecto a la actualidad, le faltaría el cruce y la cabecera a la inconclusa catedral. La falta de recursos y los gastos provocados por la difícil cimentación del templo paralizaron las obras. De las 4 torres proyectadas, la primera que se construyó fue la Buena Moza, que medía unos 75 metros, pero en 1841 se derrumbó. Os dejo que escuchéis la explicación de Marians Hernández, guía turística de la catedral. El ramal norte del río Esgueva pasaba al lado de la torre, serpenteando, como lo hace la calle. Por eso esa calle se llama Esgueva, en honor al río. La torre comenzó a tener problemas de humedad porque al terminar la construcción le colocaron una cúpula que no desaguaba bien el agua de lluvia. Intentan hacer arreglos, pero los problemas de humedad continuaban. El detonante fue un terremoto de Lisboa que daña un poco más la torre. Aguanta casi un siglo, pero cayó el 31 de mayo de 1841. Debió ser a las 5 de la tarde, según cuentan. Una tormenta muy fuerte de viento y granizo y la torre cae. Cae sobre el lado del río Esgueva con mucho estruendo, pero afortunadamente sin daños para las casas vecinas, ni para el campanero ni la campanera que habitaban dentro de la torre. Aquel 31 de mayo de 1841, el reloj de la catedral se para por la caída de la torre. El edificio sufrió daños y aquella torre jamás se volvió a levantar. El proyecto se resquebraja, pero mantiene un fino hilo de luz con la construcción de la torre del lado de la epístola, que es la que actualmente sigue en pie. Con el remate actual de la cúpula y la escultura del Sagrado Corazón que ves arriba, queda concluida la obra de la catedral. El arzobispo Gandásegui la inaugura el 24 de junio de 1923 con una misa desde lo alto de la torre, aquí, en este altar, ante más de 100.000 personas que se congregaron en las calles de alrededores. ¡Qué impresión! El Sagrado Corazón es el segundo punto más alto de Valladolid, tras el edificio Duque de Lerma. Reina desde las alturas el centro de la ciudad, consciente de lo que pudo ser la catedral. ¿Podrá llegar a serlo algún día?